Santo. Atamos y reprendemos, Señor, a Asmodeo, Sí, a Lili, sí, a Vitrio, sí. a todos esos principados Gloria que a tienen atado, Dios. Dios mío, En el a nombre de muchas Jesús. personas. Atamos los espíritus En el nombre de incubos, Jesucristo. sucubo y toda esposa espiritual. En el nombre de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que tú te metas a cada hogar, En a el cada nombre de habitación, Jesús. y te lleves, Señor, En el nombre de todo Jesús. espíritu inmundo, Señor, que está atacando Por el a la poder de la persona. palabra, Dios. En el Padre, nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, ángeles. Dios bendiga en este precioso momento del Señor de este lado, Atalaya de Cristo, Vladimir. Estamos en el ministerio Espada de Jehová, deshaciendo las obras de Satanás. Hoy tenemos un tema muy poderoso, un tema que verdaderamente la gente debe escuchar, la gente debe ver, que hay un material grande y poderoso, la cual debe aprender. Hoy queremos hablar de los principios de liberación que existe o hay para que tú seas libre. Como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que antes de entregarle al pastor que hemos invitado para que hable de este tema, nosotros queremos hacer una oración, entregándole a Dios este programa, entregándole a Dios lo que se va a hacer en este lugar, para que no haya ninguna posición en contra de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, y en este momento nos encomendamos en tu mano y te pedimos, Dios, que usted tome el control y el dominio de nuestra vida y del material que vamos a manifestar en este lugar, para que la gente aprenda, para que la gente escuche, para que la gente pueda entender que no tenemos lucha ni con carne ni con sangre, y que tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Lo encomendamos en tu mano en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Dios. Así que, hermano en Cristo, hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano pastor, el pastor Francisco Galarza, que él es el que va a estar exponiendo y hablando de esta maravilla del Señor. Con ustedes, el pastor Galarza. Amén, amén. Dios le bendiga nuestra amada provincia de Pedernales. Bendito sea el nombre de Dios. Él va a estar dando lectura al tema y a las palabras, para así estar desarrollando este tema que es tan importante para la vida de los cristianos. Amén, amén. Si vamos a estar leyendo en Marcos 7:25, donde aquí el Señor nos habla sobre la mujer sirofenicia, la fe de la mujer sirofenicia. Amén. Y leemos las palabras del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: dejad primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gloria a Dios. Padre, gracias porque tú nos has permitido leer tu santa palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este momento donde vamos a hablar, Señor, sobre un tema sumamente importante para el pueblo de Dios, que es la liberación. Te damos las gracias, Señor. Gloria al Señor. Y así, para estar desarrollando el tema central, el cual se titula Principio de la Liberación. Ahí donde el hermano pastor Galarza dio lectura, hay un mensaje muy poderoso
la cual va a estar explicando algunas cosas ocultas, algunas cosas que son misterios, que si no te la declaramos, es muy difícil que usted la pueda entender. Él va a continuar con el desarrollo de ese principio de liberación. Gloria a Dios. Sí, aquí vemos, como decía el hermano Pastor Vladimir, vamos a hablar de un tema sumamente importante, que como cristianos debemos de manejar, debemos de aprender, y es el tema de la liberación. Todavía hay muchas iglesias, yo diría muchos pastores, ministros, que tienen muchos tabúes sobre lo que es la liberación. Y cuando leemos aquí el texto bíblico, el Señor nos enseña sobre la liberación. Amén. En este caso, en Marcos 7:25, una mujer le pide ayuda. Dice que esta mujer, llena de fe, de que el Señor podía liberar a su hija, esta mujer, dice las escrituras, sirofenicia, ella le pide socorro, le pide ayuda al Señor para que la libere, para que le libere a su hija de un espíritu inmundo que atacaba a su hija. El Señor le contesta que primeramente hay que acudir a sus hijos, pero que ella sigue insistiendo, de que ella va a esperar ese momento de que el Señor haga este milagro, esta liberación. Y esta fe tan poderosa en esta mujer movió a misericordia al Señor, y el Señor tuvo misericordia. Si vemos el capítulo 27, 7:27 dice: pero Jesús le dijo, dejad primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gloria a Dios. Cuando se hace la liberación, el Señor nos da a entender así. Por eso el que conoce de liberación, hay un principio muy fundamental que el Señor nos enseña aquí, y es que la liberación no se le hace a todo el mundo. Es decir, a veces muchas personas que no conocen de liberación, cuando lo llaman a que le haga una liberación a una persona, va a la ligera a hacer una liberación a esa persona que está endemoniada. Sin embargo, los principios de liberación establecen de que esa persona, antes de hacerle la liberación, hay que evangelizarlo. Gloria a Dios. Es muy importante. ¿Por qué hay que evangelizarlo? Porque esa persona que tiene problemas espirituales, si una persona que conoce de liberación, si un ministro de liberación, un pastor, un ministro le aplica liberación, y esa persona no es cristiana, puede ser que al quererle hacerle un bien, liberarla, puede ser que el problema se le agrave. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona que tiene problemas espirituales, que le abrió una puerta a los demonios de una forma u otra, Satanás tiene un derecho legal sobre esa persona, porque esa persona no es hija o no es hijo de Dios. Santo Dios. Y como no es hija o hijo de Dios, Satanás va a levantar un acta en el mundo espiritual reclamando a esa persona que él tiene poseída o atada bajo influencia satánica. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona está en pecado, y dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Gloria. Entonces, Santo. como la persona
está practicando el pecado, Satanás tiene un derecho legal en el mundo espiritual para tener a esa persona prisionera, bajo prisión, bajo una cárcel espiritual. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo importante es hablarle a esa persona de Cristo, concientizarlo y darle a entender que esos espíritus inmundos que están en ella o en él pueden salir de ese cuerpo, de ese templo, si la persona toma conciencia y reconoce que no está bien delante de Dios y acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, para que así Dios en su misericordia, después que es cristiana, después que ya ha nacido de nuevo, después que es propiedad de Cristo, después que es hija de Dios, entonces Dios toma el control de la situación. Porque tienen que recordar que hay dos reinos, y mientras la persona se mantenga en el pecado, pertenece al reino de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Que la persona acepte a Cristo como único y suficiente Salvador para ir proceder a una liberación profunda y exhaustiva. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces, hay cosas que muchas veces los evangélicos que no les gustan el área de liberación, y yo siempre enseño que la liberación es el primer principio para uno entrar en lo que es en la victoria. Si no hay liberación en un corazón, en una alma, usted siempre va a estar atado, atada, porque no conoce de ese terreno. Entonces, por eso es que la iglesia debe ser concientizada, enseñada, equipada sobre lo que es el área de liberación. Hay pastores y hay ministros que no les gustan esta área. No sé si es porque tienen miedo o porque no les gusta que le hablen de Satanás, que le hablen de los demonios. Pero la pregunta es, Pastor Galarza, una persona inconversa que te diga a ti, hame una liberación, ¿cuál es la acción que tú debes tomar para hacer una liberación a una persona inconversa que no conoce a Cristo? Bueno, hermano Pastor Vladimir, antes, cuando yo comencé en esta área de liberación, cometía muchos errores. Y cada error que tú cometes en esta área de liberación tiene una consecuencia. Puede ser que al tú hacer una liberación a una persona inconversa, que es la pregunta, puede traer consecuencias a tu vida como cristiano cuando tú le haces una liberación a una persona inconversa. ¿Por qué? Porque esa persona pertenece al reino de las tinieblas, porque no es hijo de Dios. Al no ser hijo de Dios, esa persona puede, en vez de tú hacerle un bien, le hace un mal, porque Satanás va a levantar un acta en el mundo espiritual reclamando de que tú le estás invadiendo un territorio que es propiedad de él. ¿Por qué? Porque la persona está en pecado. Y cuando la persona está en pecado, lo conveniente es que esa persona se le predique a Cristo, se le evangelice, se le concientice de que él primero debe de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y después que la persona recibe a Cristo, ya cuando es propiedad de Cristo, cuando es sellado por el Espíritu Santo, ahí se procede a una liberación profunda y exhaustiva. Porque de lo contrario, si tú te pones a hacer una liberación sin ser cristiano,
Satanás va a actuar, y como Satanás conoce de la palabra, como Satanás conoce del mundo espiritual, Satanás te va a levantar un acta reclamando de que tú estás invadiendo un territorio que es de él, y vas a mandar demonios de enfermedad, de venganza, vas a mandar demonios para descarriarte. Por eso hay muchos ministros de Dios que entran con mucha autoridad, con mucho fuego, con mucha unción, y tú lo ves al año, a los 2 años descarriados, porque se meten en un terreno que Dios primeramente no lo ha mandado, porque para hacer liberación tú tienes que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, donde el Señor sea el que te envíe a hacer esa liberación, porque tú no puedes hacer una liberación sin el permiso del Espíritu Santo, primeramente. Y segundo, usted no puede hacer una liberación sin esa persona ser cristiana, porque va a tomar Satanás venganza en enfermedad, buscar descarriarte y buscar también hasta que tu matrimonio tenga problemas. Es decir, son muchas los problemas que puede acarrear que hacer una liberación a una persona que no es cristiana, excepto en su perfecta voluntad que Dios te manda. Porque si Dios te manda, Dios te reparta, sea quien sea, pero que Dios te mande, porque esto es muy delicado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Otra pregunta, Pastor Galarza. Usted que conoce el área y la ha estudiado y también la he vivido, porque esto no es solamente estudiarla, sino vivirla. Es más importante que estudiarla. Porque la gente la estudia, amén, pero vivir, aleluya, lo que es la liberación, enfrentarse con demonios, sobrenaturalmente, espiritualmente, no es fácil. Hay mucha gente que hablan de liberación, de la teoría de la liberación, pero nunca he vivido, nunca la han practicado, he enfrentado los demonios. La pregunta es, cuando tú hablas del reino de la tiniebla, que esa persona pertenece al reino de la tiniebla, ¿de qué reino? Explícame ese asunto. Usted sabe que nosotros vivimos en esta tierra, pero a nosotros nos gobierna 2 reinos. Está el reino de Cristo y está el reino de las tinieblas. Es decir, hay 2 reinos. Entonces, Satanás es un imitador. Satanás no ha hecho nada. Y Satanás, como comandante en jefe, es el que gobierna el área de las tinieblas. Y Satanás gobierna a través de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, como dice Efesios 6:10. Entonces, en ese reino de las tinieblas, Satanás tiene demonios para cada situación. Entonces, esos demonios son lo que él dispone para atacar a los seres humanos. Cada demonio ocupa un lugar para atacar a los seres humanos. Es decir, que el reino de las tinieblas es un reino organizado. Es un reino que Cristo habló cuando los fariseos le dijeron que por Beelzebú él sacaba los demonios. Y él le dijo, no, yo saco los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Si el reino de Dios, si el reino de las tinieblas, si el reino de Satanás estuviera dividido, no prosperara. Ellos son un reino organizado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay 2 reinos en el cual nosotros como humanos a veces ignoramos, pero ahí están. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Otra pregunta, porque necesitamos desarrollar y que los hermanos en Cristo que están ahí también ellos puedan
entender y puedan también aprender de estos temas que son tan importantes, que en muchas iglesias no enseñan esta cosa. En muchas iglesias no enseñan de liberación. Por eso hay tanta atadura dentro de la iglesia y dentro del pueblo. Y no importa que haya muchos miembros y haya un mover, pero muchas veces se mueve el espíritu inmundo y a veces pensamos que es Dios que está moviendo, porque no sabemos de lo que es liberación. Entonces la pregunta es, una persona, ¿cuáles son los requisitos para que una persona sea libre? Para que una persona obtenga una liberación a través de un ministro, a través de un pastor. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el primer requisito que debe tener una persona para hacerle una liberación, muy importante y muy buena pregunta. El primer requisito es que anhele la liberación. Porque la liberación no es obligado. ¿Sabe? Entender que tiene problemas espirituales, que tiene un problema en el cual tiene que pedir ayuda y tiene que anhelarla. Ese es el primer requisito. Porque si tú le dices a una persona, mira, a ti se te ve que tú tienes problemas espirituales, tú quieres una liberación, esa persona te puede decir, no, yo no necesito liberación, o yo no quiero liberación, o mi pastor no quiere que yo me haga liberación. Ya ahí hay problema. ¿Por qué hay problema? Porque tiene el problema, pero primeramente no reconoce que tiene el problema. Segundo, tiene miedo que el pastor de él se dé cuenta que se va a hacer una liberación, porque hay pastores que para eso es un tabú. Porque sí, hay pastores que dicen que cuando una persona viene a Cristo ya es libre, y te citan hasta las escrituras, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Sin embargo, hay muchas personas en estos conocimientos, en estas prácticas que hemos tenido en el área de liberación, que aún siendo cristianos tienen muchos problemas espirituales, muchos problemas que vienen desde atrás. Y por eso, cuando se hace la liberación, no se le hace a inconversos, se le hace a cristianos. Sin embargo, son muchos los cristianos que ahí se le manifiestan los demonios. No es al inconverso que se le manifiesta, a muchos cristianos se le manifiesta. Gloria. Cuando se le hace la pregunta al demonio, ¿por qué está en ese cuerpo? Si esa persona tiene 5, 6, 10 años siendo cristiana, ¿por qué está en ese cuerpo? Si es un hijo de Dios, es una hija de Dios. El demonio responde, sí, yo estoy en ese cuerpo porque cuando ella era inconversa, me buscó en un centro de hechicería. Y yo estaba ilegal, a mí nadie me había expulsado de ese lugar, del cuerpo. Pero también me dicen, cuando él estaba niño, ella estaba niño, su madre me llevó a una procesión, me llevó donde la Virgen, o me vendieron cuando estaba en la barriga. Hay muchas razones por las cuales los demonios entran. O hubo un pacto a través del niño de Atocha, a través de un demonio cualquiera de estos. Entonces, esos demonios, aún la gente convirtiéndose, y se hizo un pacto cuando pequeño, si esa persona no se hace liberación, esos demonios se mantienen ahí, escondidos. Y es cuando se hace la liberación, es que ellos se manifiestan. Entonces, en una liberación profunda y exhaustiva, se expulsa el demonio en el nombre de Jesús. Gloria a Santo Dios. Muy interesante el tema que estamos hablando. Y la liberación tiene muchos papeles que cortar. Es un tema muy amplio, pero nosotros estamos dando a conocer algunas cosas. Pero la otra pregunta es, Pastor Galarza, ¿puede un cristiano evangélico tener demonio? Sí, de eso precisamente estamos hablando.
en la experiencia personal que he tenido haciendo liberación, me he encontrado con mucho cristiana con demonio. Muchos salen por llanto, por lloro, por bostezo, por vómito, pero a otros se le manifiesta el demonio. Y cuando se manifiesta, ahí se le hacen las preguntas correspondientes para que ese demonio pueda desalojar, salir del cuerpo de ese cristiano. Porque, como hablábamos anteriormente, no le hacemos liberación a personas que no sean cristianos. Se le hace liberación a cristianos. Y he encontrado muchos cristianos poseídos por demonios. Y tú dirías, ¿cómo va a ser que un cristiano tiene demonio? Claro, si usted le abre una puerta siendo cristiano un demonio, él entra. ¿Qué puerta, por cuáles puertas puede entrar un demonio? ¿Cómo puede un cristiano ser poseído por un demonio? Primeramente, cuando ese cristiano se descuida espiritualmente. En ese descuido espiritual, cuando no anda en santidad, en obediencia al Espíritu Santo, cuando esa persona en secreto hace cosas creyendo que los demonios no están al acecho, entonces ahí puede entrar un demonio cuando se abre una puerta. ¿Qué puertas pueden entrar? Hay muchas. Por ejemplo, cuando un cristiano se aira fácil, no airado para no pecar. Cuando una persona se aira fácil, se enoja fácil, es una puerta para que los demonios entren. Si la persona no pide perdón en un tiempo prudente, se queda con esa ira, se queda con ese enojo, es una oportunidad para que a través de esa puerta pueda entrar un demonio. Y un abismo llama a otro abismo. Puede entrar por el enojo, puede entrar por la ira y pasa después a otros tipos de pecados. Pero también puede entrar por la masturbación. Hay cristianos que en su habitación, en su intimidad, no saben, porque un psicólogo le dice, un psiquiatra le dice que el masturbarse no es pecado, y cometen el error de masturbarse, por ejemplo, o de ver películas pornográficas, pornografía, por ahí entran. Es una puerta para entrar los demonios. Entonces, cristianos que tienen una doble vida, que aún siendo cristianos, si son casados, adulteran, si no son casados, fornican. Entonces, si le abren una puerta a los demonios la aprovechan. Y siendo un cristiano que andaba en el espíritu, en un descuido espiritual, puede caer de la gracia, puede caer, y tú lo ves que siguen yendo a la iglesia con su Biblia en la mano, y a veces hasta dentro de la iglesia están descarriados. Que si viene Cristo, gloria a Dios, si viene Cristo en el arrebatamiento, o se mueren, se pierden, y todo el mundo cree que esa persona se salvó, porque vivía dentro del evangelio, vivía una doble vida. Por eso, cuando yo me encuentro con estos casos, yo me sorprendo, que le pregunto al demonio, porque mucha gente dice, no, con los demonios no se habla. Bueno, yo no hablo con los demonios, yo tengo a Dios para hablar, al Espíritu Santo, pero yo tengo que interrogarlo para yo, en el nombre de Jesús, poder sacarlo fuera. ¿Por qué? Tengo que interrogarlo, porque yo tengo que preguntarle al demonio qué tiempo tiene en ese cuerpo, por qué razón está en ese cuerpo si él es cristiano, si es una nueva criatura. Entonces él me va a responder si él está en ese cuerpo porque él está en pecado. ¿Qué tipo de pecado? Tal pecado. ¿Qué tiempo tú tienes? Bueno, tengo un año. Tiene un año viviendo una vida, una doble vida. O el demonio dice, no, yo vengo de pactos generacionales porque su papá me lo vendió cuando él era niño.
o porque esa persona cometía pecados propios. Es decir, hay muchas razones por las cuales los demonios pueden entrar a la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia establece y dice en Romanos capítulo 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Está muy interesante el tema que estamos tratando y que estamos manifestando para que la gente pueda aprender estos principios de liberación. Seguimos con la pregunta. Entonces, ¿cuál es la razón principal para que un cristiano, porque ahí es que está, que esto sorprende, porque un cristiano ya ha sido libre supuestamente, ya es cristiano, ha sido lavado con la sangre de Cristo, predica las palabras, profetiza y hace cuanta cosa, pero a veces tiene todavía posición demoníaca en su vida, tiene posición diabólica en su vida? Entonces, ¿cuál fue la razón o cuál es la razón principal para que un cristiano, porque cristiano, pastor, evangélico, evangelista, profeta, cualquiera que pueda descuidarse del evangelio, el demonio se le mete? Pero ¿cuál es el pecado específico para que un espíritu se posicione? Porque el problema es que un espíritu se posiciona dentro de ese cuerpo de ese cristiano. Respóndeme esa pregunta, Galarza. Sí, es que todos los pecados son iguales. Okay. Y Satanás en su reino, él se encarga de buscar la forma de que esa persona que él perdió, que ha pasado a las filas del Señor lo ha llamado y la persona ha obedecido a servirle al Señor. Hay algo muy importante, y es que Satanás conoce el expediente de cada persona. Ese expediente lo conoce porque antes esa persona le servía de una forma u otra a Satanás, sea a través del alcohol, de los vicios, sea a través del adulterio, de la fornicación, sea a través de la hechicería. Es decir, entonces Satanás conoce las partes débiles de un ser humano. Entonces, cuando la persona ya es cristiana, Satanás sabe qué demonio tirarle atrás para que lo esté persiguiendo y lo esté atacando para debilitarlo y luego llevarlo al mundo. ¿Por qué? Porque antes esa persona era un títere de Satanás, era una propiedad de él. Entonces, ¿qué pecado puede cometer esa persona? Bueno, el que Satanás vea que es más flojo, porque hay personas que son débiles en el área de los vicios, pero hay otras personas que todavía son cristianas y están pensando ir donde el brujo. Hay personas que todavía son cristianas y tienen un niño y se lo llevan a una persona que se lo ensarmen. Eso es pecado ante Dios. Pero hay otros que a escondida, si les gustaba mucho la bebida, escondida en su casa tienen su vino y su cerveza y se la beben. ¿Por qué? Porque cada quien vino con una debilidad del mundo y Satanás la conoce, porque Satanás conoce el expediente de cada persona. Por lo tanto, tenemos que fortalecer esas áreas, y cualquier área que podamos caer, porque en estos caminos solamente fuerte es el Señor, ¿sabe? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cada día fortalecernos más, pedirnos al Señor que nos ayude y no encubrir nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Si una gente no quiere caer de la gracia de Dios, lo que tiene que ser sincero con el Espíritu Santo.
y decirle, Señor, con mi fuerza yo no puedo. En estas áreas todavía yo me siento débil. En estas áreas todavía Satanás me ataca. Y Dios, en su misericordia, te va a ayudar. Te va a indicar que tienes que ayunar más. Te tienen que indicar que tienes que levantarte más corrido de madrugada a orar más. Que si oraba una vez al día, que ores 2 o 3. Que si no lea la Biblia una vez, que la lea más. Es decir, que te mantenga en el fuego. Que te mantenga haciendo la voluntad del Señor y fortalecer esas áreas. Gloria a Dios. Bueno, quedan dos preguntas para así estar orando. Gloria a Dios y culminar este poderoso programa en el cual estamos desarrollando por vía de este medio y de esta plataforma Atalaya de Cristo. De estas dos preguntas, Pastor Galarza, gloria al Señor. La primera es, gloria al Señor, una persona, gloria a Dios, que esté posicionado por un demonio. Posesión demoníaca. Podemos contar, podemos decir que esa persona es cristiana de verdad o de mentira. No es cristiana de verdad, porque si después de ser cristiano te poseyó un demonio, es porque tu vida en Cristo no estaba bien. Estaba jugando al evangelio, porque ya después que tú eres cristiano, después que ya tú has sido lavado o lavada con la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo, no hay demonio que entre en ti. Amén. No hay demonio. ¿Por qué? Porque Cristo nos guarda del maligno. Y hay una cobertura para todo aquel que viene a Cristo. Cristo es todopoderoso para protegerte, guardarte. Ahora, si esa persona, siendo cristiana, se encuentra poseída por un demonio, es porque no estaba andando bien en los caminos del Señor. Estaba jugando al evangelio. Amén. Gloria a Dios. La otra pregunta, y me surgió otra más. La otra pregunta, Pastor Galarza, para un evangélicos cristianos manifestar que está posicionado por un demonio, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son, cómo podemos discernir, darnos cuenta que ese cristiano tiene posición demoníaca? Bueno, la Biblia establece que por tu fruto te conocerán. Gloria a Dios. Dice la Biblia, por tu fruto te conocerán. Cuando ya la persona tiene posesiones demoníacas, Dios le da a uno lo que quiera. Si tú eres una persona que pide a Dios, cuando tú compartes con esa persona te está bien delante de Dios, porque manifiesta ciertos gestos, cierta forma de que tú te das cuenta que necesita liberación, que necesita ayuda. A veces se enoja fácil, a veces se aira fácil, por cualquier cosa se ofende. Ahí comienzan a manifestarse los frutos de la carne. Esa persona que antes era muy alegre, esa persona que antes por nada se enojaba, por nada se
sentía mal, ya por todo se siente mal, por todo se incomoda. Entonces tú dices, pero fulano está raro. Fulano uno no puede hablar con él, que todo nos lleva a la contraria. Siempre está como con un altivez, ofendiendo a los demás. Incluso en la casa, que es donde más comparte con los demás, sea con su esposa, si es casado, con los hermanos, la gente dice, pero él está raro. Él no era así. Él está raro porque... pero también, ya en el plano de la iglesia, ya no va tan frecuente a los cultos. Siempre busca una excusa para no ir a la iglesia. Siempre está con una crítica en contra del pastor, con una crítica en contra del hermano. Siempre está buscando una razón para no ir a la iglesia. Es decir, hay muchas formas cuando esa persona está poseída que lo manifiesta realmente cuando la persona ya tiene una posesión demoníaca. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hay que orar mucho por el pueblo de Dios, porque está bien atado, está bien posicionado, controlado, dominado por el mal, porque eso lo vemos a diarios, las obras las obras de la carne manifestada a cada momento y a cada instante. Última pregunta: ¿puede un ministro, un pastor de liberación, si alguien te pide una oración de liberación, tú estás obligado a liberar esa persona porque esa persona te pidió la oración, o tú tienes que tomarte tu tiempo? Quien me pide la oración, pastor, ¿es un cristiano o un inconverso? El caso inconverso o cristiano también. Si es inconverso, generalmente cuando uno va a hacer una liberación o una oración, primeramente hay que orarle a Dios. O sea, hay que orarle a Dios, porque el poder no está en el que va a liberar, el poder está en Cristo. Amén. Y le voy a dar una experiencia personal, porque cuando uno hace liberación, Dios permite muchas cosas para que uno aprendamos, para que aprendamos del mundo espiritual. Hay personas que piden una oración y Dios no quiere que tú le hagas la oración. Tú dirías, ¿cómo va a ser? Si Dios es misericordioso con todo el mundo y Dios quiere libertar a todo el mundo. Mira, una vez en la capital, yo vivía en la capital, y alguien me dijo, una persona me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Y el Señor me dijo, no ore por ella. Yo, por hacer sentir bien a los que estaban ahí, yo oré por esa persona. ¿Qué sucede? Que cuando yo oro y me voy para la casa, en el camino, Dios permitió que los demonios que estaban en esa persona me atacaran fuertemente. Cuando yo llego a la casa y me voy a la habitación y comienzo a orar, los demonios me atacaron más fuerte. Venga. Más fuerte. Al rato, yo, después que el Señor permitió que los demonios se vayan, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿yo estoy en pecado? Y el Señor me dijo, sí, tú estás en pecado. Y digo, Señor, ¿qué pecado yo he cometido? Porque me cansé de pelear con los demonios ahí, los demonios no querían irse. O sea, tú estás en pecado porque contristaste al Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué lo contristaste? Porque yo te dije que no orara por esa persona y oraste, desobedeciste. Es un desobediente. Así y permití que te ataquen para que entiendas que el diablo es real y que su reino es real. Amén. Entonces, ahí yo comprendí que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Ahí yo comprendí que esta lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Y comprendí que si el Señor te dice no haga esto, no ore por fulano, no le haga liberación a fulano o a fulano, no se la haga, aunque esa persona se ponga brava. ¿Usted sabe por qué? Gloria a Dios. Porque quizá esa persona no necesita la oración. ¿Tú sabes qué es lo que necesita?
predicarle el evangelio de Cristo y que se arrepienta de Amén. su malo camino. Amén, así es. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes qué estaba haciendo esa persona. Fue un gancho que me puso Satanás con esa persona. Esa persona iba los martes y los viernes a un lugar de santería de un tío y quería probarme para ver si en verdad yo era el cristiano, para que esas metresas que tenía, esos demonios de Santa Marta, esos demonios de Culebra, al yo imponerle la mano, al yo orar por ella, se me transmitan y termine yo descarriado y termine yo peleando con mi esposa. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay niveles. Amén. Si ella estaba más fuerte que yo en un nivel espiritual, podía descarriarme, Gloria a Dios. podía provocarme en el camino un accidente, y más que yo desobedecía al Señor. Entonces el Señor no quería que yo ore por ella. El Señor lo que quería que yo me siente con ella y le predique el evangelio de Cristo. Eso es. La evangelizara y le diga que lo que está haciendo no está bien, que se arrepienta de sus malos caminos, y si se arrepiente, pues ha ganado un arma para el Señor. Amén. ¿Cuál es más Gloria a importante, Dios. ganar un arma o orar por una persona? Ganar el alma. Entonces el Señor en su sabiduría, en su sapiencia, el Señor no quería que yo ore por ella. ¿Qué significa eso? Que no todas las veces el Señor quiere que ore por una persona, porque hay personas que andan blasfemando Bajo juicio. bajo juicio del Señor, que solamente el Señor los puede sacar. Ni una oración, ni una liberación, nada de lo que tú le hagas, vas a salir, vas a ser libre, porque están bajo los juicios de Dios. Y cuando la persona está bajo los juicios de Dios, Dios no permite que nadie le ore. Es esa persona que tiene que humillarse él mismo, tener un encuentro con Dios y humillarse, arrepentirse de sus malos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la explicación, gloria a Dios, de este tema, principio de liberación. Ahí hemos manifestado que hay cosas que tú no entendías y quizá por vía de este video ya usted la puede entender. Nosotros vamos a estar dejando al pastor Galarza para que haga finalmente la oración por liberación, porque estábamos orando, hablando de liberación, y queremos entonces que ore por liberación, por aquellos hermanos, por aquellas personas que van a ver este video en esta plataforma. Pastor Galarza. Gracias, Pastor Vladimir. Vamos a orar para que el Señor siga obrando y rompiendo cadenas, ataduras. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Por este momento tan importante que tú nos has dado en tu presencia. Te adoramos, Dios. Te glorificamos, te exaltamos, Jehová. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, te presentamos, papá. Señor, este momento especial. Gloria a Dios. Tú conoces la necesidad del pueblo. Santo. Tú conoces quién necesita. Eres eterno, liberación. Dios. Sí, Señor. Tú conoces los corazones. Eres poderoso, Jesús. Que están atados. Sí, Señor. Bajo el diseño Gloria. de Satanás. Sí, Señor. Padre, pero tú has venido. Gracias, a Jesús. libertar al cautivo. Santo. A dar vida, Santo. Señor, a Sí. aquellos que están muertos. Sí, Señor. Por eso te pedimos, Gloria al Señor. Jesús, Dios. que tú vayas liberando Poderoso. a todo aquello, Dios mío, Poderoso. que se sienten atados por algún tipo de Poderoso hechicería, de brujería. Dios. Guárdanos, Señor. Aquellos, Dios mío, Gracias, que Jesús. no pueden orar. Gracias, que no pueden Jesús. levantarse en las noches. Gracias, papá. Porque algo lo molesta cuando están Gloria a orando. Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos Gloria. que no pueden, Señor, Padre, ir a la iglesia. Santo. Porque están atados, Dios Gloria mío. a Dios. Te pedimos, Dios mío, por aquellos, Padre Santo, que están Gloria al atados Señor. bajo enfermedad, Señor. Que tú vayas liberando
de esos espíritus de enfermedad. Santo también, Dios, Señor. santo. Dice tu palabra que tú moriste en la cruz del Calvario Gloria. por el perdón de Aleluya, nuestros Dios. pecados, pero también te llevaste toda enfermedad y por Amén. tu llaga Gloria. hemos sido sanados. Santo. Creemos, Señor, que tú sanas y estás sanando en esta hora aquellos que están atados bajo Gloria a hechizos, Dios. Señor, bajo brujería de enfermedad. Santo Dios. Son declarados libres, sanos, por el poder Desde y la el fuego palabra, del Dios. Espíritu Santo. Gloria. También te pedimos, Señor, que te lleve toda atadura, Santo. todos esos espíritus, Señor, que administran la mente de las personas. Gloria. Llévate esas ataduras, Señor. Santo. Llévate, Señor, todo aquello, Señor, que Gloria. están atados a los espíritus incubos, sucubos, Sí, a Señor. las esposas espirituales. Sí, Padre Padre. Santo, que no pueden tener una relación con su esposa, con su esposo. Gloria. Padre, porque esos espíritus lo tienen atado. Santo Dios. Te pedimos, Señor, que tú, Padre, desate y te lleve, Señor, toda atadura Gloria. sexual, Señor. Santo. Atamos y reprendemos, Señor, a Asmodeo, a Sí, Lili, sí. a Vitrio, Sí. a todos esos principados Gloria a que tienen atado, Dios. Dios mío, En el nombre de a muchas Jesús. personas. Atamos los espíritus En el nombre de incubos, Jesucristo. sucubo y toda esposa espiritual. En el nombre de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que tú te metas a cada hogar, En a el cada nombre de habitación, Jesús. y te lleves, Señor, En el nombre de todo Jesús. espíritu inmundo, Señor, que está atacando Por el a la poder de la persona. palabra, Dios. En el Padre, nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, ángeles. En Ángeles el guerreros, nombre de Señor. Jesucristo. Ángeles príncipes, Señor, que nos Gloria a ayuden Dios. para que sean libres, Señor, Santo. tu pueblo. Sí, Para que tu Señor. pueblo sea libre Santo Dios. y que los ángeles de Dios, Señor, Gloria a nos ayuden Dios. Gloria. en tu nombre Santo a libertar Dios. a tu pueblo. Gloria. Eso te pedimos, Señor, en esta Señor, hora. En el gracias nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Así, con esta poderosa oración, despedimos este programa. Despedimos este programa del Señor. Esos temas hay que seguir manifestándolo. Hay que seguir, aleluya, predicándolo, para que el que quiera recibirlo y equiparse y pueda pelear con el mundo espiritual, pelee. Bendito sea el nombre de Dios. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes buscar Atalaya de Cristo Vladimir. Le da a la campanita para que cuando suba un video te llegue la notificación y sea tú el primero en recibir este material. Estuvo con ustedes el pastor Vladimir. Y el pastor Francisco Galarza. Dios le bendiga.